Previously on Alchemist. Your father and brothers are gone, yet here you stand. Im Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist wahr! Ist ein Befehl zu widersetzen! Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigen! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Choose your next words carefully, Leonidas. Plenty of both down there. This is Sparta! Bienvenido al curso de Química Orgánica para Biociencias, queridos estudiantes. Este curso está concebido teniendo en cuenta a educandos como usted, los que ven el tema por primera vez. La meta con este curso es ayudarte a comprender los principios de la química orgánica aplicados a las biociencias. Quiero que aproveche esta herramienta para consolidar tu conocimiento en el área. Desde luego, ver videos no será suficiente. Consultar libros, resolver problemas, sirven de práctica para verificar si dominan los temas planteados. Además, asegúrate de leer la información adicional recomendada. Esta secuencia de diapositivas hace parte del primer capítulo que se denomina Estructura de las moléculas y como es de esperarse se divide en varias secciones. Estás en la sección 2, Estructura atómica para química orgánica, modelo actual. Cuando se pretende abordar temas que tienen que ver con la química, los científicos y expertos en el área han tenido que formalizar un lenguaje para una comunicación efectiva, y lo hacen con sobrada razón, pues en la química se habla de hechos que ocurren a nivel organizacional de la materia que es imperceptible a simple vista, escapa a los microscopios y de hecho no existe un instrumento lo suficientemente agudo que pueda dar cuenta de todo lo que sucede a escala atómica y molecular. Los seres vivos están constituidos por células, las células por macromoléculas, las macromoléculas por unidades moleculares más pequeñas y estas a su vez por átomos. Cuando se habla de eventos químicos se está soslayando acontecimientos que ocurren a nivel subcelular, es decir, estamos lidiando con entidades miles de cientos de órdenes de magnitud por debajo del tamaño promedio de una célula. En el nivel más básico de la materia nos encontramos con un pilar epistemológico de la química, y esta es la idea de que toda la materia está constituida por una unidad básica a la que llamamos átomo. En este sentido, los seres vivos están constituidos por materia y la materia es el componente de todos los cuerpos, vivos o inertes, y la mínima unidad de materia es el átomo. Como se sabe, el átomo tiene un tamaño muy por debajo del poder de resolución del ojo humano, que es de aproximadamente 0,2 milímetros. Y solo hasta la década de los 80, con el desarrollo de la microscopía de fuerza atómica, se pudo observar directamente estas entidades, y esto de observar va entre comillas, porque tal vez nunca podamos ver átomos como tal, debido a las limitaciones propias de nuestra naturaleza y realidad física.
En la figura se muestra una escala que da una perspectiva sobre el tamaño de los objetos. Podemos notar que el átomo mide alrededor de 10 a la menos 10 metros, o lo que es lo mismo un ángstrom. El conocimiento del átomo y su estructura íntima se empezó a construir hace más de un siglo, y el resultado es lo que hoy se conoce como la teoría atómica. Atómico. ¿Qué dice atómico? La teoría atómica moderna se ha desarrollado paulatinamente con el esfuerzo de numerosos científicos a través de los años, haciendo que el conocimiento de la naturaleza misma de la materia sea cada vez más refinada. A través de la historia, los modelos atómicos sugeridos por esos estudios no son más que un intento por estudiar e interpretar lo que sucede en el mundo macroscópico para correlacionarlo con el mundo atómico. Atómico. ¿Qué dice atómico? ¡Cállate, José Luis! Hoy se sabe que el átomo está constituido por partículas fundamentales denominadas electrones, protones y neutrones. La cantidad de estas partículas explica la existencia de más de 102 elementos, pero el simple hecho de saber que la cantidad de estas partículas varía de un elemento a otro no es información suficiente para esclarecer la existencia de los compuestos, iones y otros agregados atómicos. Asimismo, no determinan las propiedades observadas a nivel macroscópico de una sustancia en particular, ni mucho menos el comportamiento de las moléculas biológicas. Pero es por esa misma razón que estás en este curso, para mostrarte otros hechos científicos que sí permiten hacer un acercamiento más racional al cómo se comportan las moléculas. El modelo simple, pero de gran significado y trascendencia histórica del modelo atómico propuesto por Dalton en 1803, no explican cómo interactúan los átomos para generar la gran variedad de sustancias y materiales que cotidianamente utilizamos. No obstante, este modelo puede usarse para explicar en qué proporción se combinan los átomos, asumiendo que estos se comportan como esferas rígidas que no cambian de masa en una reacción química, sino que forman nuevas asociaciones atómicas, y con este conocimiento como base se desarrolla el campo de la estequiometría. A principios del siglo pasado se sabía que existía una clase especial de flujo de alguna cosa cuando se aplicaba una corriente eléctrica entre dos placas metálicas separadas entre sí dentro de un tubo de vidrio casi vacío. Este flujo era atraído hacia un electrodo cargado positivamente, por lo que se concluyó que transportaban una carga negativa, o este flujo estaba constituido por partículas con carga negativas. Estas partículas fueron denominadas electrones. Si el átomo se considera neutro, la existencia de cargas positivas que contrarrestan estas cargas negativas era necesariamente evidente. Así fue como se concebió la idea de la existencia del protón. El modelo del átomo, tratado como si fuera un pudín con ciruelas o pasas, se empleó para explicar que los protones se incrustan como ciruelas en un poco consistente y difuso pudín de electrones. El concepto indivisible del átomo había llegado a su fin. Thomson dio entonces a conocer su modelo difuso del átomo, en el cual el átomo lo imaginaba como una esfera con partículas negativas y positivas, repartidas equitativamente por todo el volumen atómico.
Los protones estarían confinados en el núcleo del átomo. A principios del siglo XX, Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos, de los cuales concluyó que los electrones no están en cualquier parte alrededor del átomo, sino que están ubicados en capas en torno al núcleo atómico denso. Bohr agregó posteriormente la idea de que los electrones debían estar girando alrededor de la parte central del átomo llamado núcleo, tal como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Los electrones desde el núcleo estarían a ciertas distancias bien definidas. Además, se puntualizó que entre estos niveles no era posible que hubieran electrones, es decir, que estos espacios entre órbitas eran prohibidos. Este modelo, mucho más complejo que si se compara con el de Dalton, resultó ser una importante herramienta en el entendimiento de los enlaces químicos. Aunque este modelo satisface en muchos aspectos la descripción de los enlaces, no tardó en ser cuestionado al no permitir un entendimiento de muchas de las propiedades físicas, especialmente las propiedades espectroscópicas de los átomos y las moléculas. Del análisis de los resultados de muchos experimentos surgió el modelo cuántico o el modelo de la nube electrónica. Este es un modelo prominentemente probabilístico, por lo cual se puede decir que el electrón se encuentra muy probablemente dentro de una región determinada del espacio circundante al núcleo. Se entiende al electrón no como una partícula sólida y contundente, sino como una nube difusa confinada en un espacio reducido alrededor del núcleo atómico. Esta sería la filosofía del modelo atómico actual, o modelo cuántico, en el cual las regiones más oscuras en torno al núcleo son espacios en donde es más probable encontrar el electrón, y las zonas más claras las de menor probabilidad. Casi todo lo que vemos, tocamos y percibimos está hecho de átomos. La materia que observamos está hecha de átomos combinados de muchas maneras. Aunque podríamos suponer que todo lo que podemos conocer sobre la materia se explicaría estudiando al átomo como su unidad mínima, lo cierto es que no es suficiente para explicar muchos fenómenos, como por ejemplo la fotosíntesis, la electricidad, la existencia de los colores, entre otros. Por lo tanto, se debe ahondar en las propiedades de una de las partículas constituyentes del átomo, el electrón. El electrón es una partícula de gran relevancia para la química. Se ha aceptado que esta partícula, encontrada en la región circundante al núcleo atómico, está involucrada íntimamente en los cambios que se observan en la materia. Los modelos propuestos por Thomson y Rutherford dieron paso a nuevas ideas en cuanto a la construcción del átomo y su relación con los enlaces que forman. No obstante, estos modelos no explicaban, por ejemplo, la manera en que interactuaba la materia con la luz. Así, el modelo cuántico actual, o de la nube electrónica desarrollado inicialmente por Schrödinger, permitió explicar el espectro atómico y fenómenos ondulatorios atribuidos al electrón. Este investigador impactó en el desarrollo de la biología moderna luego de publicar un libro titulado What is Life? O en español, ¿qué es la vida? A tal punto que influenció el célebre trabajo de James Watson y Crick
sobre la estructura del ADN. Nuestro propósito no es examinar en detalle los postulados de la mecánica cuántica ni una descripción física y matemática, sino ofrecer una visión conceptual del modelo de tal manera que podamos extraer las ideas más sustanciales para aplicar a la química de los átomos y las moléculas. Para lograr un acercamiento conceptual válido que corresponda a la comprensión actual del átomo, debemos asumir que su existencia es el resultado de la interacción de las cuatro fuerzas fundamentales del universo: la gravedad, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte. Es importante tener en cuenta también que los denominados modelos atómicos son el resultado condensado de numerosas investigaciones de la época en la que se desarrollaron. En el modelo de Rutherford se supuso que la mayor parte de la masa y que toda la carga positiva de un átomo está concentrada en el núcleo, rodeado por un mar de electrones muy ligeros y con carga negativa. Al tratar de explicar cómo es que se mueven y están organizados los electrones en torno al núcleo, los científicos se encontraron con fenómenos que destrozaban el sentido común. Por ejemplo, si los electrones están cargados negativamente y los protones positivamente, ¿por qué los electrones no colapsan el núcleo por atracción electrostática? Debe existir entonces una fuerza que impide que los electrones se desplomen hacia el núcleo. Así, la aplicación de las ecuaciones de Newton al sistema electrónico y otros principios de la física demostró que estas partículas obedecían otro tipo de leyes y no las clásicas. Es así que el modelo clásico de la materia tenía propiedades continuas, su comportamiento era determinista, existe como partículas de materia y ondas de energía. La medición es independiente del instrumento de medida y la medición no interviene en el sistema analizado. Por otro lado, la física basada en la mecánica cuántica nos dirá que a un nivel atómico las propiedades típicas de la materia se hacen discontinuas, indeterministas. Las entidades físicas pueden ser de naturaleza dual, onda y partícula. Las mediciones son independientes del instrumento y el instrumento interviene en la medida. Debido a la importancia del sistema electrónico en el comportamiento químico, es oportuno subrayar la naturaleza del electrón por la encima del núcleo. Y quiero remarcar tres características importantes que derivan de la teoría cuántica, que ayudarán a entender por qué las moléculas se comportan de cierta manera. Estos son cuantización, dualidad onda-partícula e indeterminismo. Quiero anotar y resaltar que no soy experto ni en física ni en la teoría cuántica, pero quiero compartir lo que yo entiendo y que sé que puede ser de ayuda a la hora de abordar este tema tan complicado. Característica 1. Cuantización. La cuantización se refiere a que todos los fenómenos observables en el ámbito atómico están descritos matemáticamente bajo cantidades fijas y finitas, de manera que el conjunto de propiedades observables que se puedan proyectar o predecir son múltiplos integrales de esa cantidad fija y finita. Estos valores son restrictivos a un conjunto de valores preestablecidos. Estos se les llama números cuánticos. Aunque no existe una metáfora apropiada para expresar una verdad cuántica con un ejemplo en el mundo macroscópico, se utilizarán algunas analogías que se aproximan a esta idea. La cuantización podemos entenderla mejor si hacemos la comparación entre una escalera y una plataforma. Una escalera está compuesta por un valor fijo de peldaños, de forma tal que la extensión total de la escalera es un factor del número de peldaños. Por lo tanto, un peldaño constituye un valor
cuantizado. A la hora de describir la longitud de la escalera, una escalera mide exactamente 5 peldaños como la de este ejemplo. Sería inadmisible que esta escalera midiera 5 peldaños y medio o 4 peldaños y medio, como lo vemos en la figura. Por otro lado, una plataforma no tiene una unidad mínima, ni tampoco es un factor de varias entidades más pequeñas, pues es una entidad continua. Ahora bien, si en esta escalera se pone un objeto como un balón, este objeto solo podrá colocarse en uno de los 5 escalones y cada posición intermedia sería prohibida. Según el modelo cuántico, esto sucede con los electrones. Los electrones se ubican alrededor del núcleo como el balón en una escalera y no como el balón en una plataforma. Cuando se describen fenómenos a nivel atómico, medir distancias para describir las propiedades de los electrones de los átomos se vuelve poco práctico, un asco. Más bien se describen en términos de energía. En el mundo cuántico, el mínimo paquete de energía está dado por la constante de Planck. Esto es como decir que el peldaño más pequeño de la escalera es de 6.626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Los electrones en torno al núcleo se distribuyen como capas en un bulbo de una cebolla. Estas capas se les llama niveles o capas de energía. Se puede decir que la energía es la responsable de que un electrón se encuentre en un nivel específico del átomo. Desde luego, estas capas están cuantizadas como la escalera en la analogía que ya se mencionó. Así, cada capa posee un valor n que puede ser n igual a 1, n igual a 2, 3, 4, etc. Debe notarse que estos valores solo indican un estado cuántico de energía, no son una magnitud medible en distancia con respecto al núcleo. No obstante, y este es el quid del asunto, en los cálculos cuánticos, si se sabe la energía del electrón, aplicando los cálculos pertinentes se puede hallar la distancia con respecto al núcleo. Aunque no haciendo cálculos desde la mecánica cuántica, Bohr hizo una aproximación. Por ejemplo, Bohr, quien introdujo la idea de niveles de energía en su modelo atómico, pudo asociar la energía con el radio de la órbita que describía el electrón con las ecuaciones que se observan en pantalla. De esta manera, Bohr pudo asociar la energía de un electrón con la órbita que describiría si visualizáramos al átomo como un sistema solar. La segunda característica se basa en la propiedad onda-partícula del electrón. Los electrones pueden actuar como ondas en algunos experimentos y como partículas en otros. El electrón tiene propiedades de la materia como la masa, y también se sabe que tienen longitud de onda, presenta los fenómenos de difracción-reflexión típicos de las ondas. Louis de Broglie en 1924 sugirió que toda la materia asociada a ella tiene propiedades de onda, con una longitud de onda inversamente proporcional a la masa. A simple vista, esto parece una sugerencia bizarra, que todos los objetos como automóviles, mesas, no parecen tener un comportamiento de onda. No obstante, debido al minúsculo valor de la constante de Planck en la relación de de Broglie, esos objetos tienen una longitud de onda tan pequeñas
que sus propiedades de onda pasan desapercibidas. Por ejemplo, si se dispara una pistola, una bala de 5 gramos viaja a una velocidad promedio de 1000 metros por segundo. Con la ecuación de de Broglie se determina una longitud de onda asociada de 1 por 10 a la menos 34 metros. Este valor es muy pequeño como para ser detectado. En comparación, esto resulta en una longitud de onda más pequeña que el tamaño de un átomo promedio. No quiero ahondar en los experimentos que llevaron a la conclusión de que los electrones tienen comportamiento onda-partícula, pero puedes consultar uno de los más importantes, el experimento de la doble ranura. Característica número 3. El modelo cuántico se basa en la indeterminación de la medida de ciertas magnitudes físicas. Con la aplicación de ecuaciones de la física clásica, sabiendo de antemano la masa y aceleración de un cuerpo, puedes determinar cómo evoluciona su movimiento a través del tiempo. Esto es lo mismo que saber dónde está y hacia dónde se dirige todo al mismo tiempo. Sin embargo, describir completamente la evolución del movimiento de un electrón no es posible en el modelo cuántico, sino que hay imprecisión. O puedes saber con alto grado de precisión la posición del electrón o puedes determinar su dirección. Esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que es imposible saber con precisión la posición y el momentum del electrón de manera simultánea. Si el electrón no tiene una forma definida, como la de una bola de billar, no sabemos con precisión qué hará cuando interactúa con una fuerza externa. ¿Cómo se puede modelar su comportamiento? Para dar solución a este problema, Schrödinger introdujo la función de onda, denotado por la letra griega psi, con valores que cambian con la posición. Este no es un tema propio de este curso, pero sí podría aventurarme a decir que la función de onda es básicamente la información encriptada del comportamiento del electrón. En la imagen se ve cómo cambia la función de onda en un plano de 2 dimensiones, de una partícula perfectamente localizada al inicio del experimento. Los colores y su intensidad indican la fase de la onda, o dicho coloquialmente, si la onda se mueve hacia arriba o hacia abajo, y también muestra la amplitud de la onda. La expansión de la onda en todas direcciones muestra que el momentum inicial tiene valores múltiples que no cambian con el tiempo, mientras que la dispersión en el tiempo se incrementa. Como resultado, la incertidumbre de saber posición y momentum se va incrementando con el tiempo. Bajo estas circunstancias, entonces, ¿cómo luce un electrón? En realidad nunca podríamos saberlo. Si bien sí podemos ver cómo luce un electrón cuando interactúa con un haz de luz láser. En el 2008, científicos suizos filmaron por primera vez el movimiento de un electrón montando o cabalgando
una onda de luz, utilizando un instrumento que denominaron estroboscopio cuántico. El video que observan ha sido ralentizado para poder ver el movimiento periódico del electrón. Bueno, entonces podemos decir que un electrón se ve así. Pues la verdad es que no. Lo que estamos viendo es el resultado de la interacción del electrón con la luz, no al electrón en sí mismo. El electrón es un sujeto complicado, diría yo. Cuando se aplica la ecuación de Schrödinger a los electrones de los átomos de los elementos de la tabla periódica y se modelan representaciones tridimensionales, resultan los orbitales atómicos que todos ya conocemos. ¿Ya han escuchado de orbitales atómicos S, P, D y F? ¿A que sí? De manera elegante, los resultados de la interpretación de la ecuación de Schrödinger nos han dejado el principio de Aufbau o construcción en alemán, que ustedes creo que deben conocer. El principio Aufbau se refiere al orden que debe seguirse para acomodar los electrones en la corteza atómica. ¿Cuántos electrones en el nivel 1? ¿Cuántos en el subnivel S? ¿Cuántos en el subnivel P? Y así sucesivamente. Lo más importante del principio de Aufbau consiste en poder establecer el número de electrones de valencia de un átomo. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones que se alojan en la última capa o nivel de energía. Por ejemplo, para el átomo de oxígeno, con un número atómico Z igual a 8, el principio de Aufbau establece una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. El último nivel tiene un número cuántico 2. En este nivel hay un total de 6 electrones, por lo tanto el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Con esta información se puede dibujar una estructura de puntos o estructura de Lewis para el oxígeno. Solamente sería escribir el símbolo O para el oxígeno y poner a su alrededor 3 pares de puntos que simbolizan los electrones de valencia. En resumen, debemos quedarnos con las siguientes ideas centrales. Existe un núcleo integrado por protones y neutrones. Los electrones se encuentran en torno al núcleo en capas de energía cuantizada. Los electrones tienen propiedades intrínsecas, carga, masa, spin, y no poseen una forma definida. Las propiedades intrínsecas del electrón dan lugar a que estos respondan a campos eléctricos, es decir, a una carga, campos o fuerzas gravitatorias, o sea, la masa, y campos magnéticos, porque tienen la propiedad del spin. Las propiedades químicas del átomo, como el número de electrones de valencia, son interpretadas bajo las leyes de la mecánica cuántica. Bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Gracias por su visita y hasta la próxima.